gracias de todo corazón, dar gracias a Dios Santísimo, dar gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dar gracias de todo corazón, dar gracias a Dios Santísimo, dar gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora, día débil, fuerte el sol, y el pobre rico sol, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora, día débil, fuerte el sol, y el pobre rico sol, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias. Hermanos, gracias nuestro hermano pastor por su exhortación de la palabra. Vamos a ponernos sobre sus pies para hacer reverencia en este momento. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos que nos acompañan en esta hora. Vamos a tener una oración a Dios para que nos dirija en esta hora. Oremos. Señor y Dios, una vez más, agradecidos estamos de su presencia en nuestras vidas. Ayúdanos en este momento crucial de presentar tu palabra. Que solo sea tu nombre glorificado, oh Dios. Y una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, que usted les permita llegar en bien, dirigidos y guardados por tu Espíritu Santo. Y a lo que ya estamos aquí, que tu gracia, tu poder nos ayude a bien representar, bien expresar y exponer tu palabra, Señor. Abra nuestros corazones, ayúdenos a estar enfocados en lo que usted quiere para nuestras vidas, oh Señor. Líbranos del mal, límpianos de tantas impurezas que hasta ahora han ensuciado su ser. Reconocemos que múltiples pecados han llegado a nuestras vidas hasta ahora, Señor. Te pedimos la limpieza espiritual, que la sangre de Cristo tome el control, Señor, de nuestro ser, y que podamos, oh Padre, honrarte y glorificarte doquiera que estemos. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hermanas, amigos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura en San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, los versos 21 hasta el verso 31. Podemos encontrar aquí varias verdades según la lectura. Vemos en el verso 21 rápidamente un sondeo, que entraron en Capernaum, y entraron en Capernaum nos da a entender que no solo el Señor entró a Capernaum, sino que otros más, como bien lo relatará los versos 29 en adelante, quienes andaban con él y hacia dónde se dirigieron después de Capernaum. También era día de reposo, entendiendo que era sábado. También dice que entraban en la sinagoga y allí, la palabra clave que vemos en este verso es que enseñaba. Una de las claves, doquiera que usted esté, que escuche la palabra de Dios, es que usted va a recibir una enseñanza. Si hay un hombre de Dios, si hay una persona de Dios aquí delante, y usted recibe enseñanza, vamos en el camino correcto. Pero cuando usted escucha de sueños, aparatajes, historias, eso no es palabra de Dios, lamentablemente. Hay tiempo para todo. Tiempo para hablar y tiempo para abstenerse de hablar. En el verso 22 vemos algo que ellos tenían tiempo que no lo veían. Y dice el verso 22, y se admiraban de su doctrina. ¿Quieres? Lo que escuchaban la enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús no solamente predicaba hermoso, sino que su vida era más hermosa aún, piadosamente hablando, como un hombre de Dios. La parte final dice, y no como los escribas, y pudiéramos
como extrañarnos o asombrarnos si las personas que tenían el conocimiento bíblico para bien enseñar la palabra de Dios, cuando ellos enseñaban, era como si solamente hablasen, no enseñaban, solamente hablaban. Se cree que los escribas solamente citaban a esos grandes rabinos que habían interpretado la palabra de Dios. Teniendo ellos el conocimiento de bien explicar la palabra, no lo hacían. Por eso muchas veces el Señor les decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Verso 23 nos dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Si estaban los escribas ahí y eran los dotados de la palabra de Dios, y la palabra de Dios les enseñaba los métodos para realizar esas expulsiones demoníacas, ¿por qué los escribas no lo habían hecho? Pero para murmurar al Señor si estaban presentes, para así injuriar a los demás unos con otros si estaban presentes. Eso nos debe de dar mucha enseñanza a nosotros. Más adelante vemos verso 24, este endemoniado que dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, todos nos conocemos y aún hasta los demonios conocen a los que son de Dios. Aquí vemos rápidamente dos reinos. ¿Qué reino vemos aquí? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Mire que el Señor no osó en hablar con él, en entablar una conversación con el demonio, sino que lo mandó a que se callase. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que esos demonios le dieran fama a Jesús. ¿Por qué? Porque eso lo conectaría rápidamente con Satanás. Y a Jesús no le interesaba fama de los demonios, ni de nadie más. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿qué hizo? Salió de él. Hoy en día, algo muy peligroso, lo he visto en tiempos reales, a distancia. Muchos que entienden que tienen un nivel espiritual bien grande, sectas, que les gustan enfrentarse a esas cosas y de camino entablar conversación con esas situaciones, cuestiones, ¿no? Asuntos oscuros. Ese es un error grave. Usted no es Jesús. Y Jesús le decía a ese ente demoníaco, cállate y sal de él. Usted no tiene por qué comenzar a preguntarle quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes. Ese es un error grave. Y hoy en día eso es lo que más se practica. ¿Por qué y para qué? Para adquirir fama, hermanos. Y ese es un fallo grande. Porque usted y yo, bajo esas influencias o bajo esas personas, lo que debemos es de reprenderlas en el nombre de Jesús. La Biblia me enseña a mí que ángeles de Dios, ángel poderoso de Dios, no osaban proferir ni maldición, sino que el Señor sea que las reprendiera. Hermano, en el reino de los cielos está todos los rangos posibles. ¿Cómo los rangos posibles? En el reino de Dios está lo que hay, los guerreros de Dios. ¿Cómo los guerreros de Dios? Los que están encargados para pelear batallas espirituales. Pero hay otros que están simple y llanamente para mover el trono de Dios. Pero hay otros que están para dar alabanza a Dios. Toma la idea. Nadie usurpa la función de nadie en el reino de los cielos. Y el que lo quiso hacer ya está condenado. Verso 26 nos dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Y qué pasa en el verso 27? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad mandan aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, esos andaban con él, porque me dice el texto que se dirigen hacia Simón. A la casa de Simón, donde vemos la suegra, en el verso 30, dice, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién le hablaron de ella? Al Señor, o los que estaban con el Señor.
pero aquí el Señor es quien hace la obra, ¿no? Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Hermano, aquí yo no veo ninguna conversación del Señor Jesús con esta mujer. Voy a leer por si estoy equivocado, igual me corrige. Dice, entonces él se acercó y la tomó ¿de dónde? De la mano y la levantó. Estaba postrada, ¿no? E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Una manera y una expresión de servicio y gratitud a Dios. ¿Qué Dios hizo con esta mujer? La sanó. Vivía en la casa de Pedro, su suegra. Y cómo el Señor hace una obra gloriosa en ella. Mire que ella podía desaparecer del escenario, pero me dice que por gratitud al Señor comenzó a servir al Señor. Reconoció que Jesucristo es Dios. Y aunque podía volverle a dar fiebre, ya al servir al Señor esto no le iba a impedir para nada. ¿Toma la idea? Quiero hablar en esta mañana un día ocupado en Galilea. Un día ocupado en Galilea, los versos 21, versos 22 ya leímos. La primera enseñanza que extraemos de estos versos 21, verso 22, Jesús enseña en la sinagoga como según vimos en el verso 21. ¿Qué era lo que hacía según el verso 21, la parte C? Enseñaba. ¿Qué era Capernaum? Capernaum era una próspera villa pesquera en la costa norte del mar de Galilea. Capernaum era una ciudad más importante que Nazaret. ¿Por qué? Poseía una guarnición romana y estaba localizada en un camino principal. ¿Qué hacía Jesús allí? ¿Por qué no estaba en Nazaret, su ciudad de origen, siendo el profeta de su tierra? Jesús hizo de esta ciudad su base después de ser rechazado en Nazaret. ¿No lo dijo el Señor que nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra? Hermanos, usted puede hacer lo que sea donde usted vive. Y usted puede trasladarse a cualquier lugar. Y Dios pone una gracia tan grande que usted dice, wow, estas personas no me conocen y me tratan como si fuera de la familia. Me respetan en exceso. Y donde me conocen, no aprecian la palabra de Dios que le damos, el testimonio que le damos. Mateo 4 habla de ello, verso 13, igual Lucas 4, 16 a 31. Una nota nos enseña. Uno puede ir a Capernaum hoy en día y puede ver los restos de una antigua sinagoga judía, la cual aún tiene los cimientos de este edificio en el cual Jesús enseñaba. Si la palabra de Dios no es real, la escribieron los hombres, ¿cómo es que la palabra de Dios habla de hechos y acontecimientos de 2000 años atrás y esos hechos aún existen? Esos lugares aún están ahí. Porque si es fábula, no debería de existir nada. ¿Qué usted cree? El pozo de Jacob. En el verso 21, en la parte B, vemos, y los días de reposo entrando en la sinagoga. Recuerde que en el año 586 del rey Nabucodonosor fueron ¿qué? Fue extinguido el gran templo que tenían los judíos. Desde ahí todos los judíos tenían que congregarse o reunirse en pequeños lugares llamados ¿qué? Sinagogas. Típicamente la sinagoga no tenía maestros establecidos. En lugar de eso, ellos tenían la costumbre de la libertad de la sinagoga. ¿Qué es esto? Era un lugar donde personas letradas con conocimiento de la palabra de Dios eran invitadas a hablar ¿a quién? A la audiencia. Era como si no tenía maestros fijos, etc. Hablar de la Escritura en ese día. Esta costumbre le dio la oportunidad a nuestro Señor de poder hablar en público en ese lugar. Primera ocasión que habla ese hombre, y la primera impresión fue que quedaron admirados porque hablaba como quien tiene autoridad.
Hermanos, para decirle a una persona, arrepiéntete, conviértete, ¿qué usted tiene que haber hecho primero? Haberlo hecho. Nadie puede dar de lo que no tiene. Eso me dice la palabra de Dios. Tu vida tiene que ir acorde con lo que tú predicas. Tenemos que buscar cada vez más el rostro de Dios para poder impactar a las almas que no tienen a Dios. Solo hay dos reinos, o la luz o las tinieblas, y lo vemos aquí. Jesús, como la luz del mundo, ve a un hombre que está ¿qué? Poseído. Y mira que es un solo hombre, y este hombre dice: ¿a qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Dos reinos, dos hombres. Pero uno dice: ¿qué tienes con nosotros? El endemoniado está hablando en plural, porque ese hombre que está ahí, ese endemoniado, está hablando en nombre de todos los demás demonios. Jesús está ahí hablando en el nombre de Dios y el reino de Dios. Y vemos quién prevalece. Mire que no es Jesús quien lo interpela, se le acerca, lo llama, que podía hacerlo. No. Hermanos, ante Dios, ante Jesús, se doblará toda rodilla. Y desde hace mucho tiempo los demonios lo entienden eso. Y se presentan para darle el saludo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Capitán nuestro. En el verso 22 leímos: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿No demostró autoridad ahí el Señor? ¿Quiénes vienen ante Él a decirle: ¿qué pasa? ¿Qué tienes con nosotros? Le está diciendo: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Pero también ahí, en sentido contrario, vemos la oposición de las tinieblas ante la luz. En la misma sinagoga, en el mismo templo, ¿estaba quién? ¿Esa persona? ¿Están hablándole ahí? ¿Están hablando unos con otros? ¿Por qué nadie osó de echar a ese hombre de ahí? Sacarlo de ahí. Porque no tenían la autoridad. Solo el Señor tiene la autoridad en nuestras vidas y en cualquier vida para enderezar lo que está ¿qué? Torcido. Podemos ver que no se nos dice que lo que Jesús enseñó. Podemos ver que no se nos dice lo que Jesús enseñó. Mire que el mensaje ahí usted no sabe cuál es. O usted se lo sabe ahí para que me lo diga, para yo seguir predicando más para adelante, que cuál era el mensaje. Pero en la cruz del Calvario, alguien le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, reino de los cielos. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Desde hoy estarás conmigo. Ese mensaje había sido predicado, el reino de los cielos. ¿No había escuchado usted el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y convertíos? Juan el Bautista comienza con ese mensaje. Jesús sigue con ese mensaje, y el primer mensaje de Pedro en Pentecostés nos dice que aquellas personas, cuando dijeron ¿qué haremos? Cuando le dicen a Pedro, dice: arrepentíos cada uno y bautícese para el perdón de pecados. Ese es el mensaje que Dios quiere que tú y yo demos. El mensaje de arrepentimiento. Ese es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos día tras día, minuto tras minuto. ¿Y por qué, hermano? Porque minuto tras minuto pecamos. Reconocer el pecado nos hace ser aptos ante Dios. Si no reconocemos nuestras faltas, estamos siendo que altivos ante Dios, y Dios en ese sentido nos mirará detrás de aquella pared. Pero si nos hacemos humildes, es muy probable que nos vea desde ahí y tenga misericordia nuestra. Acabamos de decir que el mensaje que Cristo había dado en la sinagoga, que dio un hermoso mensaje de manera tal que se admiraron de esas enseñanzas, de esa doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Pero sí se nos dice el efecto que la enseñanza
tuvo en su audiencia. Al parecer nunca habían escuchado a alguien que enseñara de esta manera. A lo mejor muchos pecadores que lo entendieron que estaban, se arrepintieron, porque vemos que ante el Señor le seguía una gran multitud. Y aunque le siguieran por la comida o por la enseñanza, le seguían como quiera. Tú no tienes que ver por qué te siguen. Dale gloria a Dios, que si siguen al Dios a quien tú predicas, gloria al Señor. Recuerde que como creyentes seremos purificados como el oro. El texto en el verso 22 habla porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una gran comparación aquí. Un hombre que era hijo de un carpintero, de una mujer piadosa, sin escuela, viene y se presenta a una sinagoga por primera vez y la audiencia queda asombrada porque muchos eruditos de la palabra, escribas, fariseos, hombres dotados, intérpretes de la ley, estudiados de la ley, nunca habían dado un sermón de esa manera. Los escribas en los días de Jesús en raras ocasiones enseñaban con audacia. Ellos simplemente citarían a una variedad de rabinos como intérpretes. Jesús enseñaba con audacia y con autoridad. De lo que carecían los escribas, no podían hablar con audacia porque el Señor no estaba en sus corazones. No podían hablar con autoridad porque no tenían autoridad para hacerlo. Jesús, sin escuela, hablaba con autoridad y hablaba con audacia. Eso tiene su explicación, hermanos. Recuerde que los escribas citaban a los rabinos. Jesús, ¿a quién citaba? Las Escrituras, y citaba a Dios. No citaba a los intérpretes de la ley, a las religiones o a lo que tiene que ver lo contrario a doctrina, que es, ¿no recuerdan? Mandamientos de hombres. Él no se fijaba en eso. Jesús enseñaba con autoridad debido a que él tenía autoridad. Él tuvo un mensaje divino y estaba seguro que era de Dios. En su mensaje, él no estaba citando a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Jesús enseñó con autoridad debido a que él sabía hacerlo, sabía acerca de lo que él estaba hablando. Jesús enseñó con autoridad debido a que él creía lo que enseñaba. La Biblia nos enseña que Jesús se sujetó al Padre cuando fue bautizado. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Recuerde que Juan entendía que el que debía de ser bautizado era Juan. Pero Cristo, sujetándose a la Escritura, ¿qué dijo? Es necesario que todo esto acontezca. ¿Sujetándose a qué? A las Escrituras. Se sujetó al Espíritu Santo al ir ¿a quién? Al desierto. Ahora vemos la autoridad de Jesús, autoridad que fluye de la sujeción. Si no nos sujetamos a Dios, hermanos, la palabra de Dios no tendrá efecto en nuestras vidas, ni mucho menos para transformar a las demás. Tiene que haber un efecto en nosotros, que si la palabra dice que es luz, usted tiene que parecerse a la luz en sus hechos y en sus acciones. Si la palabra de Dios dice que es recta, usted debe de parecerse un poco a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice, el salmista Santiago habla de un hecho que hace un miembro de nuestro cuerpo, la lengua. Recuerde que el salmista dice, refrena mi lengua, cierra la puerta de mis labios, para no pecar contra ti, para no fallar. No estamos seguros con una autoridad real de Dios, a menos que también nos sujetemos a Dios. Usted no me puede decir que se ha de sujetar a Dios
cuando con sus hechos usted hace el peor esfuerzo posible. Usted no me puede decir a mí que quiere que Dios le permita no hablar mentira y a su vez aconseje el hablar mentiras. Es un gran mal ese. Ya de relajo y de juego, osan, eso me asombra a mí cuando alguien me dice, di que no se acabó. Yo hago así, es una forma de acordarme en Isaías y de enmudecer y decirle, Señor, reprenda al maligno. ¿Cómo he de pecar con usted con insignificancias cuando la verdad se puede comprobar? Jesús demostró autoridad cuando Él estaba con las fieras. ¿Qué había en el desierto cuando Él estuvo 40 días y 40 noches? Palmeras y muchos manantiales, mucha comida ahí. Con las fieras del campo estuvo ahí. Le dio hasta sed y le dio hambre. Y Dios lo alimentó, porque estaba lleno de la palabra de Dios. Lo alimentó para poder vencer las fuerzas del mal. Jesús mostró autoridad cuando los ángeles le servían. Jesús mostró autoridad anunciando la presencia del reino de Dios y al ordenarle a los hombres que se arrepientan y creyeran, según Marcos nos está relatando aquí. Se maravillaban de su doctrina, se admiraban. Jesús mostró autoridad al llamar a que los discípulos fueran en pos de Él. Dígame en qué momento de la historia un hombre va pasando por un lugar y vamos a agarrar uno de los más pecadores, a un tal Zaqueo. ¿Necesitaba Zaqueo de algo material en su vida? Era rico. ¿Y qué el Señor le dijo? Mateo, desciende, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tenía que escucharle Zaqueo a él. No, en nuestro pecado nosotros no escuchamos a Jesús. Hasta que no comprendemos nuestra miseria espiritual, venimos a Jesús. Y aún así, ni así, tiene el Señor que llamarnos. Zaqueo, como tal, debía de estar ahí, delante, esperando. Usted puede refutarme, si me recordaste que era pequeño, hermano. Ajá. Que pongan una fila para regalar cosas ahí y digan que los enanos no pueden porque su estatura no le va a ayudar. Una escalera hacen y lo consiguen. Zaqueo reconoció lo pecador que era delante de Dios y ya el Espíritu Santo había obrado en él para cuando Jesús cruzara, él estar en el lugar exacto y Jesús hacer la obra en él. Si Zaqueo no deseara ver a Jesús, no se subía en un árbol. Si Jesús no ve hacia ese árbol, no acoge a Zaqueo. Hay muchas verdades ahí, mucha enseñanza. Cuando tú y yo queremos algo, nos esforzamos y Dios ve nuestro esfuerzo, Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra fe. Desde el momento que Cristo va a la casa de Zaqueo, ya Dios había entrado en ese momento. Zaqueo entiende que había faltado a Dios tomando lo que no era de él. Y decidió que resarcirlo, devolverlo. Eso es ser grato ante el Señor. Zaqueo decidió servir al Señor. Segundo personaje que vemos aquí que servía. No vemos en ningún momento que este hombre con espíritu inmundo decidió servir a Jesús. No lo sabemos. Solamente dice que el espíritu salió de él y el hombre cogió su camino. Jesús mostrará aún más demostraciones impactantes de autoridad. Verso 23, verso 24, vemos aquí una gran exclamación de un espíritu inmundo. Al describir al hombre que estaba poseído por un demonio, Marcos utiliza la misma gramática que Pablo utilizó para describir al cristiano estar en Cristo. Otra vez, dos reinos, dos mundos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30.
Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Hechos diferentes, pero la gramática va en el mismo sentido. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por él estáis vosotros, ¿en quién dice el apóstol Pablo? En Cristo. Este hombre estaba poseído ¿por qué? Por un espíritu inmundo. Era el señor malvado de la vida de este pobre hombre. La similitud en las palabras entre el cristiano que tiene a Jesús y este hombre que tiene al demonio demuestra que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Él. Estamos poseídos por Jesús en el sentido correcto, porque su llenura e influencia, o por su llenura e influencia es solamente para el bien. Mas para este hombre que vemos aquí, no le irá bien tener a un espíritu inmundo. Ellos se sentían cómodos, los espíritus en este hombre, pero el hombre no se sentía cómodo. Nadie sin la presencia de Dios puede estar cómodo en esta vida, ni lo estará aún en la eternidad. Porque si no acepta a Cristo en este lado de la eternidad, no podrá gozar vida eterna, sino que un fuerte tormento le tocará en su momento. Y eso nos dice la Escritura. Si usted se fija, repetimos el texto, el espíritu o los espíritus le dicen al Señor, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Quiere decir que hay un tiempo donde ellos entienden que serán ¿qué? Atormentados. Lo mejor es venir a Cristo en humildad, en sumisión a Él. Aún cuando Jesús puede vivir en nosotros, así alguien que no está habitado por Jesús puede ser habitado por un demonio si se le extiende la invitación de manera consciente o inconsciente. La exposición a cosas tales como el espiritismo, las prácticas ocultas y drogas son peligrosas. Estas abren puertas hacia el mundo demoníaco, las cuales deben de dejarse mejor cerradas. Hay personas que juegan con esto. El reino de los cielos no es un juego. El infierno no es un juego. Las fuerzas espiritistas, el mundo de las tinieblas, no son un juego. Recuerde en aquella famosa oración de Daniel, que él había orado a Dios por una situación, ¿no? E inmediatamente esa oración fue contestada. Pero ¿qué pasó con quien traía la oración? Dice que tuvo una guerra, una pelea por 21 días. Y así se lo manifiesta a Daniel, siendo este hombre muy amado por Dios. Pocos en la Biblia que yo recuerde son llamados de esta manera, pero tú eres muy amado. Es una bendición que Dios nos llame amados en Él. El mismo demonio testificaba que Jesús era santo y puro. Los demonios admitían que sus fieras tentaciones fracasaban y fracasan al intentar corromper a Jesús. Reconocían que Jesús era ¿qué? Y es que santo y puro, y ellos profanos y demoníacos totalmente, impuros. Los versos 25 hasta el verso 28, estamos en San Marcos capítulo 1. Vemos allí la tercera enseñanza. Jesús reprende al espíritu y es aclamado. Jesús a menudo le decía a los demonios que se callaran. Como decíamos en un momento,
el día de hoy, muchos liberadores de la posesión demoníaca, con un estilo muy propio, animan a los demonios a que hablen o aún creen lo que el demonio dice. Si usted aclama que el demonio le hable, usted va a creer esa información. Satanás sabe más la palabra de Dios que cualquiera. Usted me dice, ¿cómo así? ¿Con qué Satanás atacó a Jesús en el desierto? Fue con fábulas. Fue con que no comáis del árbol del huerto del bien y del mal, que estará ya en el paraíso, porque habrá otro paraíso. Que de ese árbol sí se puede comer, pero que el que estaba en la tierra no se podía comer. Entabló una discusión con Jesús en ese tema. Le citó las escrituras, pero cortándolas. Lo mismo que hizo con Eva, citó las escrituras, pero poniendo en duda lo que Dios dice. Y la duda no es de fe. Crea o no crea. Jesús, vemos que evitaba todo tipo de teatro en aquel tiempo y nos extrañamos que para este tiempo se vive del teatro. Y no estoy diciendo en el siglo XX. ¿Qué siglos podemos tomar? Desde el siglo de Pablo. Él sabía que a su muerte iban a venir ¿qué? Muchos engañadores, falsos maestros, que iban a medrar la palabra de Dios para su propio beneficio. En los siglos de la Inquisición, años siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, habían cuantas artimañas se tenían para engañar a las almas. Recuerde que en aquel entonces la religión oficial tenía atada a la mayoría de los feligreses. Le pedían, a cambio de indulgencias, a cambio de ciertos panfletos vendidos, que estos panfletos, estas indulgencias podían pagar por el alma eterna de los que ya habían muerto, incluso por ellos mismos. Tremendo, ¿no? Cuando la Biblia me dice a mí que solo la sangre de Cristo tiene el poder de salvar al pecador que se arrepiente. Solo la fe en Cristo, depositar nuestra fe en Cristo nos hace ser aptos hacia Él. Jesús a menudo, repito, le decía a los demonios que se callaran. El día de hoy, muchos liberadores de la posesión demoníaca, con un estilo muy propio, animan a los demonios a que hablen o aún creen lo que el demonio dice. Jesús evitaba tales teatros y simplemente libraba a los afligidos y punto. Habían otros exorcistas en los días de Jesús, pero había una gran diferencia entre Jesús y los otros. Estos utilizaban ceremonias largas, fantásticas, elaboradas y supersticiosas. A menudo fracasaban. Jesús jamás falló en sacar a un demonio y Él nunca utilizó una ceremonia elaborada. Qué contraste, ¿no? No se puede dar de lo que no tiene. Si ellos no tenían el poder para hacer tal milagro, nunca debían exponerse. Recuerde en un momento donde había una joven en los tiempos de Pablo que le daba gran ganancia a sus amos. Esta se convirtió al Señor. La región del lugar se incomodó con Pablo y sus seguidores, ya que esta entonces le trajo pérdidas. En otra ocasión, unos quisieron sacar a un demonio y quedaron avergonzados. Los que iban a sacar el demonio sí mencionaban en el nombre de Jesús, pero no tenían a Jesús con ellos. Y los demonios respondieron: a Jesús reconocemos, a Pablo también, pero a ustedes, y ya usted sabe lo que es el teatro y el peor de los teatros. Abrir esas puertas no es lo mejor para nadie. En el verso
29 hasta el verso 31 vemos la cuarta enseñanza. La suegra de Pedro es sanada. Dice el texto, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Habló en algún momento esta mujer ahí, Señor, sálvame, Señor, sáname, estoy afligida, etc. Al contrario, el texto me dice que le hablaron de ella a Jesús. Y el Señor no contestó nada tampoco ahí. Dice que Él se acercó a ella inmediatamente y obró. Hermanos, Dios no tiene ni por qué hablar para resolver cualquier situación nuestra. De hecho, ya Él habló por su palabra. Todo lo que tú y yo quisiéramos oír de Dios, lo que mejor nos hace es que nos habla a través de su palabra. El mejor bien que nos hace. Era un hogar humilde. El texto no nos dice por qué no había sido llevada al médico. Bueno, porque Dios quería sanarle a ella. Jesús entró a esta humilde casa en Capernaum y se encontró a una mujer enferma. Aquí Jesús no ejerció ante las multitudes, solo ministró a una persona en un hogar de manera privada. Quiere decir que si Dios ha de contestar nuestras plegarias, súplicas y oraciones, no tiene por qué hacerlo en público si Él quiere, sino que si tú en privado le pediste al Señor, así en privado el Señor te puede contestar. Y aún sin pedirle, porque por ella pidieron, dice que le hablaron a quien, al Señor de ella. Eso habla de tu intercesión, hermanos. Si sabes de alguien que necesita la oración, y todos necesitamos la oración, ¿sabía? Oremos los unos por los otros siempre, hermano. Cuando hay una información difícil de un hermano, cual sea, diga en su corazón una oración más que hacer, que agregar. Porque a veces nos encontramos de que por qué orar y casi no tomamos tiempo. Bueno, vaya agregando cada situación que usted se encuentra una oración. Y va a juntar un saco de oraciones. Y tendrás tiempo para orar. El interés de Jesús era el satisfacer las necesidades de los individuos sin pronombre, sin promoverse a sí mismo. Él no necesitaba el poder de la dinámica de la multitud para que le ayudara a su ministerio. Hoy en día hay un gran negocio con esto. No sé si tiene la idea de lo que quiero decir, pero todos esos espectáculos que se arman son con enllabaduras, son con tecnologías. Se hacen los enlaces del lugar, se busca la información del lugar, se buscan los actores del lugar para cumplir sus espectáculos. Dios nos libre, hermanos. En la sanidad de la suegra de Pedro, Jesús mostró simplicidad y poder. Jesús sanó con la misma autoridad que Él utilizó para echar a los demonios. Me encanta ese estilo del Señor Jesús. Un bajo perfil, con simplicidad, con privacidad y silencio, donde solo Dios sepa lo que hacemos. La suegra de Pedro estaba padeciendo de una fiebre ardiente. Esta era y aún es muy prevaleciente en esa parte de Galilea. Pero vemos que Dios tiene el poder para quitar cualquier enfermedad, no importa el tiempo que ésta tenga y la calamidad en la cual se presenta a nuestras vidas. Lo más importante aquí no es que ella
fue sanada de la fiebre y fue algo importante. Lo más importante es que una vez fue sanada, decidió servir a Jesús. ¿Usted cree que no le volvió a dar fiebre? No se murió, a lo mejor ni de fiebre. Pero si este texto no me dice aquí que le servía, decidió servirle, hubiera terminado muy mal en la vida de ella. La suegra de Pedro respondió de la manera que nosotros debemos responder cuando Jesús nos bendice, de la forma que sea. Ella por gratitud, con gratitud, inmediatamente, ¿qué hizo? Sirvió a Jesús. No tenemos que esperar nada ni nadie para servir a Jesús. Siempre hay trabajo en la obra de Jesús. No tiene que por qué faltar el predicador para que otros se inicien a predicar. No, iníciate a predicar y cuando llegue el momento Dios te usará. No, yo lo que más hay que predican, ¿para qué yo me voy a poner a prepararme sermones, etcétera? Lo que más hay que dirigen, ¿para qué yo voy a tener un programa en Q si hace falta un director? ¿Y cómo te vas a iniciar si no estás preparado? Si no estás dispuesto a servir a Dios. ¿Cómo puedes encontrar las almas si no las buscas? Sirvamos a Jesús no por lo que ha hecho en nuestras vidas, sino por lo que Él es, sino por lo que Él representa en ella y por lo que Él es, el Rey y Señor nuestro. Que Dios les bendiga, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío, Jesús. Y ahora vamos a los hermanos Gustavo con la recolección de 10 ofrendas.